En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura. Hablemos de Políticas Públicas. Para eso vamos a conversar con Juan Carlos Ríos y le voy a dar la bienvenida. Gracias, Juan Carlos, por ser el alto y estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Gustavo, por la invitación. Gracias a RCR y encantado de estar acá en tu programa. Bueno, es nuestro programa también, Juan Carlos, siendo director del Centro de Innovación de Políticas Públicas. Te agradezco el tiempo, sé que tienes pacientes, actividades académicas, pero te has dado un tiempo para conversar de algo puntual. ¿Cómo estamos en el tema de salud emocional? Hoy se habla mucho, ¿no? Antes de la pandemia se hablaba mucho de habilidades blandas, soft skills y todas estas cosas, pero hoy por hoy creo que es importante hablar de un tema de salud emocional que ha traído como consecuencia la pandemia. Sí, definitivamente es un tema súper importante porque la prevalencia que tenemos de problemas de salud mental en estos momentos es muy, muy, muy grande. Si ya antes de la pandemia veíamos con preocupación que algunos temas como ansiedad, problemas del estado de ánimo, irritabilidad, violencia, etcétera, ya estaban en niveles muy, muy elevados, con todo lo que ha traído la pandemia, llámese dificultades a nivel personal, miedo, preocupaciones por la enfermedad, pérdidas, problemas económicos, confinamiento, pérdidas laborales, en fin, todo eso ha traído un nivel de ansiedad y de estrés que estamos viendo los psicólogos, fundamentalmente, que somos los que trabajamos directamente con las personas que tienen dificultades, que ha crecido muchísimo y a niveles muy preocupantes que hay que tener en cuenta, ¿no? Bueno, pero la pregunta que yo te voy a hacer, Juan Carlos, es, tú que tú estás cerca de la academia por el lado de la universidad, pero también por el lado de los pacientes, porque así se domina, llegan a ti. ¿Cuánto ha aumentado esto en la primera infancia o en los niños y en los adolescentes por el producto de la pandemia? ¿Ha aumentado estos temas de salud emocional? ¿Hay mucho estrés, podemos llamarlo así, en los adolescentes y en los niños? Sí, definitivamente ha aumentado muchísimo por distintos factores, ¿no? Pero vemos con preocupación que efectivamente hay niños con síntomas ya significativos de estrés, de ansiedad, que no quieren salir a la calle, que no quieren regresar al colegio, que se han vuelto muy irritables o que están muy agresivos o con problemas del estado de ánimo, que también tú sabes que la ansiedad y el estrés también se asocia con una reactividad con respecto al estado de ánimo, y ahí pueden venir también estados de depresión, ¿no? Con los adolescentes también, y esto se ve agravado aún más porque los adolescentes, como sabemos, tienen también esa tendencia a encapsularse un poco ellos mismos, tienen una tendencia a que no los molesten. Entonces los padres empiezan a tener dificultades muy fuertes con los hijos, porque están muy estresados, están muy ansiosos, están con muchas dificultades también para manejar toda esta experiencia difícil que están teniendo a nivel emocional. Entonces, para responder a tu pregunta, Gustavo, sí, ha crecido y creo yo de manera alarmante. Vemos mucha prevalencia de dificultades y también mucha prevalencia de medicación no necesaria ahora para temas de niños y adolescentes, ¿no? Ahora, Juan Carlos, es cierto, ha aumentado, como tú nos mencionas. ¿Qué podemos hacer los padres? Ya no hablo del Estado, pero hablamos con los padres. Consejo a un padre que te esté escuchando en este momento, ¿no? Los padres que nos escuchan, ¿qué solución les podemos dar
o qué tips para reconocer si encontramos en nuestros hijos, en adolescentes, algún indicio de que va por ahí, ¿no? Por este tema, y de ahí buscar ayuda, claro está. Sí, hay que estar particularmente atentos a cualquier cambio significativo que se pueda ir dando con respecto a lo que los hijos solían ser, ¿no? Cambios de conductas, cambios emocionales, por ejemplo, ¿no? Si ahora mi hijo de repente está muy metido en sí mismo o poco comunicativo, o de repente por ahí no quiere ir al colegio o no quiere ir a la universidad, o de repente ya no le provoca hacer cosas que antes solía hacer, o no quiere que nadie le hable, o está todo el día en su cuarto, en su teléfono, o por ejemplo, está muy agresivo también, ¿no? Que está muy irritable, que todo le cuesta, que todo le significa un problema, o muy cabizbajo también, ¿no? Son signos que en general, cuando vemos cambios significativos en la historia de nuestros hijos, o en la conducta habitual, o en el estado de ánimo habitual de nuestros hijos, son pequeñas señales de alerta, ¿no? No significa que todo indique un problema de salud mental, necesariamente, porque claro, también es cierto que la adolescencia se caracteriza por un montón de estas cosas. Podría ser que, y también es cierto que la sociedad en la que vivimos también está favoreciendo algunos aspectos, como por ejemplo que estén en su cuarto con el celular todo el día, ¿no? Que es algo que favorece el mundo actual. Sin embargo, son conductas a las que hay que estar muy atento, porque sí podría indicar dificultades con respecto a la salud mental, ¿no? Sí podría estar indicando que ese niño o ese adolescente está pasando por un mal momento, está pasando por un cuadro, como les digo, de ansiedad, de depresión, o dificultades en el estado de ánimo o manejo emocional, y es importante brindarle ayuda, ¿no? Interesante lo que mencionas, Juan Carlos. Ahí he escuchado algunos tips. Ahora voy a ir un poquito más allá. Ya, el papá revisa, no es lo mismo, y corrígeme si no, Juan Carlos, claro, aquel niño que le encanta jugar, está mucho en el celular, pero también si tiene un poco de vida social, ¿no? Sale con las amiguitas o los amiguitos, o va al cine, no lo sé, ¿no? Que ahora se va reactivando un poquito esto y va a la escuela, pues hay que llevar un equilibrio. No quiere decir porque le gusta mucho el juego, tiene una tendencia. Ahora, si ya juega en exceso, ya ahí entramos a otro universo, ¿no? A otra problemática. Pero hemos hablado de los niños y adolescentes. ¿Qué pasa con los adultos? Los adultos también presentan este tipo de ansiedades, este tipo de... Porque vemos ¿qué ha pasado con la pandemia? Las grandes empresas, o medianas o pequeñas, no tienen horario, ¿no? Se levantan a las 6 de la mañana y ni siquiera se bañan, pero ya están en reuniones, ya, en calls o en Meet o en Zooms, y llega mediodía y hay mamás que ni siquiera se bañaron, o papás, y están ahí, ¿no? Entonces, claro, no hay una rutina. ¿Qué está pasando con los estudiantes, no los estudiantes, perdón, los adultos ya? Hay también estos temas, porque, claro, hay gente que trabaja ahora 24/7. ¿Cuánta salud hay ahí, no? Sí, ese es un tema bien importante, porque efectivamente todo el ámbito del teletrabajo, si bien abre un montón de oportunidades y un montón de modalidades para poder laborar, digamos, en el mundo actual, pero también trae consigo una serie de retos. Uno de los retos más importantes es justamente el que tú mencionas, el tema del horario, porque los horarios se empiezan a difuminar, ¿no? Empiezan a perderse esos límites donde antes uno ya salgo a las 6 de la tarde y me voy a mi casa. Con el tema del teletrabajo, uno siente que puede ser más invadido y más requerido en distintos horarios, tanto así que ha obligado a ciertas normativas, digamos, con respecto a temas laborales. Sin embargo, sabemos que son normativas que no siempre se cumplen, y no en todos los ámbitos se cumplen. Y claro, yo hablo con personas que a veces me dicen, sí, tengo reunión después a las 10 de la noche, y no puedo decir que no, porque está el Zoom, está el Meet. Entonces,
se toma como una especie de derecho la posibilidad de que se hagan esos espacios, ¿no? Y efectivamente hay muchísimas personas que, contrariamente a lo que se pensaba, que probablemente frente a la pandemia o frente al teletrabajo ahora trabajo un poco menos, más bien la sensación es distinta, trabajo mucho más, ¿no? Sobre todo los que se han mantenido en el tiempo como teletrabajo. Y esto del trabajo se suma a una lista de cosas que los adultos les ha generado ansiedad, ¿no? Como te comentaba, el mismo miedo generado por la pandemia, el mismo confinamiento y ojo, no es que porque el hecho de que ya haya pasado o esté pasando en cierta manera el confinamiento, significa que ya se van no, al contrario, ha habido todo un tiempo de 2 años de mucha carga, de como que ponerse encima una mochila y eso toma tiempo para que vaya saliendo también, porque las personas están cargadas y están con muchas cosas adentro de todo lo vivido en este tiempo. Entonces hay psicólogos que plantean que efectivamente en realidad la peor ola del coronavirus recién está por venir, que es la ola de la salud mental, cuando se están manifestando, digamos, todas estas experiencias que se han ido acumulando en el tiempo, con todas las frustraciones, los miedos, las enfermedades, el confinamiento, temas económicos, temas laborales, y que ha generado una carga fuerte y que recién está saliendo, y que es lo que estamos viendo en el incremento, por ejemplo, de las atenciones y problemas de salud mental, ¿no? Interesante. Y ahora sí hemos ido de colegios, adolescentes, adultos, y vamos un poquito más. No vamos con los adultos mayores que ya suficientes canas tenemos de repente, van a decir algunos, pero también vamos a hablar de ellos. Pero yo quiero hablar sobre políticas públicas. ¿Qué políticas públicas o qué políticas las empresas deberían promover? Hablo en el ámbito empresarial, pero también en el ámbito político, ¿no? Las municipalidades, los gobiernos regionales, ahora que hay candidatos a municipios, o el mismo gobierno central, ¿no? ¿Qué políticas deberíamos tener de cara justamente a detectar, prevenir y ayudar en medio de estas circunstancias? Porque yo me acuerdo cuando empezó la pandemia, claro, todo era conectividad, tablets, contenidos educativos, en el caso de educación, las empresas mandaban pues tu silla ergonómica, ¿no? Te mandaban buenos escritorios, algunos te mandaban tu bono por electricidad, ya, eso ya pasó. Pero todos se preocuparon de las herramientas, pero poco nos preocupamos del ser humano y el nuevo cambio de vida que implicó esos 2 años y aún lo que está implicando esto. Entonces, ¿qué políticas crees que deberíamos trabajar como un aporte también tuyo a las políticas públicas? Sí, ahí hay muchísimo por hacer, ¿no? Todo lo que sea, para empezar, todo lo que sea promover una intervención a nivel primario, digamos, de la salud, y también una prevención, porque claro, se habla mucho también de las dificultades, pero no de la prevención, no de generar, digamos, todo un entorno adecuado para promover la salud mental también, y el cuidado de la salud mental tiene que promoverse muchísimo a nivel político, a nivel de gobierno, y también a nivel privado. Las empresas también se puede promover muchísimo desde, digamos, prácticas de prevención, desde dinámicas, talleres, propuestas, digamos, para ayudar a los trabajadores a que efectivamente cuiden su salud mental, y también revisando las políticas. Esto que hablaba, por ejemplo, de los horarios, de la carga de trabajo, del clima laboral, de la realidad, digamos, personal de cada uno de los trabajadores, que son aspectos que a veces quedan de lado frente a la productividad, pero no nos damos cuenta que la productividad también está ligada a la salud mental, al bienestar de las personas, y no cuidamos ese bienestar de las personas. Entonces, hay un reto ahí muy, muy grande. Otro gran reto está en el tema de la accesibilidad a la salud mental, porque sabemos que la salud mental no es barata, por lo menos a nivel privado, ¿no? Entonces, todo lo que se puede hacer a nivel de gobierno para brindar mayor accesibilidad
todo lo que se puede hacer a nivel, por ejemplo, de los seguros médicos, ¿no? Que muchos, la mayoría, no incluye, digamos, temas de salud mental, que ya han habido por ahí algunas iniciativas de promover justamente que la salud mental se incluya dentro de los programas de seguro, etcétera. Yo creo que ayudaría mucho, porque hay muchísimas personas que saben que necesitan o que quieren acceder, pero no pueden acceder a un servicio de calidad. Y muchas veces acceden a servicios, claro, gratuitos o de voluntariado, que con todo lo bueno y con todo lo loable que son esos servicios, pero que muchas veces no se dan abasto o son insuficientes porque los casos requieren de repente una atención más especializada, ¿no? Perfecto. Ahora, yo voy a preguntarte suena, y quiero que seas recontra observador, como se dice, tú eres bien claro en esto. Mucho se habla en educación, por ejemplo, ¿no? Se ha hablado un psicólogo, una escuela, ¿no? Una escuela para un psicólogo para una escuela, bueno, más o menos algo así. Entonces, yo sé que es necesario, ¿no? Pero no hay la cantidad de psicólogos en el Perú, no da abasto de repente para la cantidad de escuelas, ¿no? Porque no todos son educativos, entonces, y además hay una serie de restricciones, ¿no? O sea, en la escuela tú no puedes intervenir, ¿no? O sea, tú diagnosticas y derivas, pues no haces intervención per se. Entonces, ¿crees tú que es importante que en el sector de educación, por ejemplo, llevando algo para mi molino, si se puede, es importante trabajar de repente algunas especializaciones que los gobiernos locales piensen, más que el gobierno central o los próximos gobiernos locales y municipales y regionales, trabajar alguna formación para estos docentes que trabajan una especie de psicopedagogía para alertar o por lo menos orientar a estos jóvenes en las escuelas? ¿Podría ser un programa de políticas públicas que se necesite? Sí. A ver, para empezar, yo soy de la idea de que se necesita en realidad más de un psicólogo por cada colegio, porque en realidad un colegio es un mundo. Yo he trabajado hace muchos años en colegio y sé lo que eso significa, y claro, muchas veces un psicólogo no se da abasto, digamos, para poder atender toda la realidad que hay en un colegio. Pero ya, no importa, aunque apuntemos a un psicólogo, por lo menos eso deberíamos lograr, ¿no? Es decir, aunque sea lograr esa meta de un psicólogo por colegio, debería ser lo mínimo que logremos. Y con respecto a la formación, sí, totalmente de acuerdo. A veces se confunde la actividad del psicólogo en el ámbito educativo con la actividad del psicólogo clínico, ¿no? Y sabemos que son dos cosas distintas, ¿no? El psicólogo educativo tiene que tener una mirada justamente más macro, porque si empieza a confundir con la intervención clínica, sencillamente es imposible que ayude, porque no tiene ni el tiempo ni las herramientas para trabajar lo que debería trabajar, que es justamente todo este ámbito de identificación, prevención, detección, y toda la red de colaboración, digamos, que debería tener sí con las instituciones clínicas cuando hay casos complejos o complicados, ¿no? Y eso requiere efectivamente formación, eso requiere una visión, además de la psicología educativa, que no siempre se tiene. A veces se tiene una visión a veces muy, muy reducida de que yo he visto colegios donde el psicólogo de la institución es a veces como el comodín, ¿no? Que cuando está libre para reemplazar o para hacer esto o lo otro, pero no se le comprende en la importancia, y a veces ni el psicólogo mismo comprende la importancia que tiene su labor en una institución educativa, que es un foco de justamente para poder cuidar. Es porque se pueden dar muchas situaciones ahí, y es un ámbito también de oportunidad, porque también es de prevención, de formación, de educación también en salud mental, en cuidado, etcétera. Y eso sí requiere de formación. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo contigo con la idea de generar instancias, digamos, a través de las políticas públicas, de que se puedan formar personas por ahí.
Bien interesante, Juan Carlos. El tiempo nos ha ganado, el tiempo en televisión, en radio, es rápido, pero definitivamente nos has dado algunos alcances para trabajar este tema. Yo sé que tú estás en un proceso también de investigación dentro del CIP, pero también en la academia, y es importante todos los proyectos que también vas realizando tú como psicólogo y académico que eres en este mundo y la cantidad de personas que también llegan a ti. Así que yo te invito a que de acá a unos días, unas semanas, te voy a preguntar a ver cómo va el tema, ¿no? Cuál es un poquito más el avance, qué políticas has escuchado de repente en empresas o en gobiernos, de repente hay experiencias en otros países que hay que traerlas, que ya están implementando y que a nosotros como país nos falta para darles un poquito de sabiduría a todos los que nos escuchan y así compartamos un poquito más de tu vasta experiencia. Juan Carlos, ha sido un gusto que estés con nosotros. Te mando un abrazo a la distancia. Te veo después de cuánto tiempo, que sea, nos vemos por Zoom, pero bueno, lo importante es que estamos bien y estamos adelante. Muchas gracias, Gustavo. Gracias por la invitación, encantado. Cuando quiera seguimos conversando y un saludo a toda la audiencia que nos escucha y un abrazo para todos. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición.